Mi nombre es Reni Montt y soy la encargada de bienestar de la sede de Puerto Montt, y les doy la más cordial bienvenida a una nueva charla del ciclo de charlas llamado Buen Vivir en tiempos de pandemia, que es el resultado de la alianza entre el Centro de Salud Universitario, la Unidad de Apoyo al Aprendizaje, la Clínica de Atención Psicológica, el Departamento de Bienestar de Puerto Montt y la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Todas estas unidades pertenecen a la Universidad Austral de Chile. Este ciclo busca abrir instancias de comunicación, un poco lo que les decía antes, tanto en la entrega de información relevante y pertinente como instancias de reflexión en torno a la situación actual generada por la pandemia y también temas de la actualidad y contingencias que ocurran durante este periodo. En este sentido buscamos abordar los tiempos actuales desde diversos puntos de vista. En la charla de hoy, llamada Perspectiva de Género en Delitos Sexuales, será facilitada por las abogadas feministas de Abofem Puerto Montt, Ana Almendra y Jaycee Oliva. Para un poco contextualizar al público, ellas van a exponer unos 15-20 minutos y luego vendrá ya una instancia de mayor diálogo, mayor conversación, y para esto es importante que los comentarios o preguntas que tengan los puedan enviar al chat, me los pueden enviar a mí directamente o de manera abierta, y luego yo se las voy a ir haciendo a las abogadas, ¿ya? Les pido a todos, por favor, silenciar sus micrófonos, y le doy la más cordial bienvenida y la palabra a Ana Almendra y a Jaycee Oliva. Gracias, Reni. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Ana Almendra. En esta oportunidad, con mi colega y también ambas dos que somos miembros de Abofem, vamos a impartir la charla sobre perspectiva de género en delitos sexuales. Vamos a dividir la charla un poco para ir haciéndolo un poco más dinámica. La primera parte va a ser el tema de la perspectiva de género y después la segunda parte, que va a estar a cargo de mi colega Jaycee Oliva, quien va a abordar específicamente el tema de los delitos sexuales. Bueno, también quisiera agradecer también la oportunidad que se nos brinda como Abofem de poder participar de estas instancias, porque creemos que estamos en un momento súper importante a nivel social con respecto a las temáticas que se están abordando. Desde nuestra vereda queremos ser un aporte para la sociedad y también para, tanto como para las mujeres principalmente, que han sido víctimas históricamente de violencia de género. Entonces, siento que esta es una etapa fundamental para poder comenzar a reflexionar sobre esta temática. Creo que desde octubre hasta la fecha hemos vivido un movimiento social súper importante que ha generado el empoderamiento de la ciudadanía con respecto a sus derechos y con respecto a las funciones públicas y todo el aparataje estatal. Entonces creo que esto es un correlato, digamos, de lo que ya se ha venido trabajando y desarrollando desde esas fechas hasta la actualidad. Espero también que podamos seguir participando de esta fase y de estos procedimientos y teniendo un rol más activo dentro de lo que se conoce como la participación ciudadana. Así que estamos muy contentas como Abofem de poder participar de esta actividad. Bien, ya de lleno en la actividad, como ya les comenté, voy a partir con la primera parte, que es la perspectiva de género. Acá. Primero, yo cuando confeccionamos con la presentación con Jaycee, tratamos de abordar esto desde la forma más sencilla posible para también ir como derribando ciertos mitos y ciertas como confusiones que hay respecto al uso del lenguaje, sobre todo en el tema de los medios de comunicación social principalmente, que son como los canales más habituales que nosotros tenemos a través del cual nos informamos, o no sé si nosotros, pero gran parte de la ciudadanía se deja guiar mucho por lo que sale por los medios de comunicación, específicamente por los canales de televisión, a través de sus distintos programas televisivos. En ese entonces, nuestra tarea y nuestra primera aproximación de lo que vamos a explicar es la perspectiva de género, como primera aproximación, queremos establecer primero y conceptualizar qué es lo que es la igualdad. La igualdad entendida como un principio transversal que irradia, digamos, todo el sistema jurídico. Hay alguien, disculpen, que tiene, ahí sí, que tenía el micrófono abierto, les voy a pedir un poco que silencien su micrófono para que podamos exponer sin interrupciones. Ya. Les comentaba que
primero, para hablar de perspectiva de género, tenemos que partir analizando un principio fundamental transversal, que es el principio de la igualdad, ¿ya? En nuestra Constitución, que es nuestra norma fundamental, digamos, que regula todo nuestro sistema jurídico, la igualdad aparece mencionada en diferentes artículos, y yo en particular, en esta oportunidad, quise invocar dos artículos. El artículo primero de la Constitución, que señala que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ese es el primer argumento o el primer articulado con el cual nosotros nos encontramos con la referencia a la igualdad. Después también está presente el artículo 19, número 2, que ya derechamente el catálogo de derechos fundamentales que tenemos en nuestra Constitución, que establece que la igualdad ante la ley. Dice que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pisa su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Después señala, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Esto, que puede sonar súper bonito y súper convincente, aparece en nuestro texto constitucional. Sin embargo, hay que hacer presente que mientras el texto constitucional lo recoja, pero si esto no se pone en práctica, la verdad es que sería simplemente letra muerta. Y eso es lo que se ha venido generando en los últimos años, en definitiva, porque tenemos un texto normativo que reconoce la igualdad, pero que sin embargo no es una igualdad real o una igualdad efectiva. De hecho, en esta misma diapositiva nosotros podemos ver una imagen que para mí fue súper gráfica y por eso la escogí para presentarla en esta actividad, que nosotros podemos ver ahí, por ejemplo, una carrera, y aparece en una fila un hombre y en la otra fila la mujer. No sé si hay muchos estudiantes acá, vi que habían estudiantes de Derecho, de Psicología, de Sociología también. Es bueno como explicar en definitiva que, por ejemplo, nuestra Constitución con esta norma lo que hace es establecer una igualdad inicial, digamos, una igualdad de partida. ¿Qué quiere decir eso? Que establecer igualdad para todos, decir que todos somos iguales. Ahora, hay que hacer presente que a lo largo de la estructura social, no todos somos iguales. Y ahí, por ejemplo, esta imagen lo grafica de manera muy clara, porque tenemos por una parte a un hombre, que tradicionalmente los hombres están dedicados dentro de la estructura social de lo público, como el proveedor de la casa, como los que tienen un poder de mando, digamos, tienen una función más pública. Mientras la mujer históricamente ha sido relegado a una posición de la vida privada, básicamente el cuidado personal de los hijos, dedicarse a las labores domésticas y eso. Entonces, esa es la imagen que ha tenido históricamente la mujer a lo largo de los años y que a medida que ha avanzado el tiempo hemos ido avanzando, poco, pero hemos ido avanzando. Y dentro de esta carrera que nosotros conocemos como la igualdad, podemos tener una igualdad inicial, pero sin embargo la igualdad final o la igualdad de llegada no va a ser la misma. Básicamente porque las mujeres han debido enfrentar como esta especie de trampas o de obstáculos que impiden trabajar o impiden como llegar de una forma igual que la de un hombre, ¿ya? Entonces este es el primer eslabón que a mí me interesa dejar súper claro, entender que no hay diferencia, o sea, no hay igualdad, una igualdad efectiva entre hombres y mujeres porque hay trabas estructurales que impiden a la mujer poder avanzar en las mismas condiciones que un hombre. Ahora, cuando hablamos de la perspectiva de género, ¿por qué se comienza a hablar de la perspectiva de género? Porque básicamente tenemos que comprender que esta igualdad que reconoce la Constitución no es una igualdad efectiva, porque en los hechos, o en lo que yo ya les comentaba, no hemos visto históricamente las mujeres con múltiples limitaciones que impiden que nosotras podamos llegar en condiciones igualitarias a un hombre. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que proponemos, por ejemplo, en las feministas y que ha sido tomado, digamos, por múltiples instituciones, organismos internacionales? Y ahí surge el concepto de lo que se conoce como la perspectiva de género. Y aquí quiero dejar súper en claro y quiero como ser categórica en señalar esto, porque esto en último tiempo, y a propósito también del caso de Antonia Barra, que lo va a comentar en extenso mi colega, la Daisy, no sé si me imagino que todos pudimos escuchar alguno de las discusiones, de los alegatos que se plantearon tanto en la audiencia de formalización como en la audiencia de, como en la apelación que se hizo ante la Corte de Apelaciones, que el abogado defensor, el defensor particular decía y encaraba directamente al tribunal diciéndole ¿por qué considerar aspectos extraprocesales cuando tenemos que ceñirnos estrictamente a los aspectos jurídicos? Sin embargo, hay que hacer presente que la perspectiva de género no son elementos extraprocesales,
son elementos procesales en sí que permiten generar una igualdad real o una igualdad efectiva. Entonces, primero, ¿qué debemos entender como perspectiva de género? La perspectiva de género es aquello que permite comprender que existen situaciones de desigualdad social producidas por razones de género, implementando para ello estrategias que permitan su corrección a fin de garantizar una adecuada igualdad. Entonces, básicamente es reconocer que no existe una igualdad efectiva porque el sistema estructural presenta barreras y que por tal motivo debemos acudir a esta técnica o a esta metodología que permite reconocer esas diferencias y desde esa diferencia avanzar hacia una igualdad efectiva, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, yo les compartí esta imagen, que es la imagen que nosotros metafóricamente usamos las feministas, con respecto al el lente que implica la perspectiva de género. Cuando nosotros trabajamos con perspectiva de género, vemos que no todos somos iguales. Por ejemplo, ahí en la parte exterior de la imagen se puede ver que todos son iguales, pero sin perjuicio de ello, vemos que al interior del lente podemos identificar que no todos estamos en una misma igualdad de condiciones y que por lo tanto, como no todos estamos en una misma igualdad de condiciones, tenemos que generar estrategias para que aquellas personas que no están en esa igualdad puedan alcanzar esa igualdad efectiva. Ahora, la perspectiva de género, como ya lo expliqué, es importante que esta perspectiva no solo quede dentro de las conversaciones de estas agrupaciones feministas, sino que es un llamado directo para que se aplique en el sistema jurídico que tenemos nosotros en nuestro país. Y aquí es súper importante, y esta es una crítica que se ha venido como estableciendo a lo largo del tiempo y que lamentablemente fuimos testigos cuando se formalizó al señor Pradena, a propósito del caso de Antonio Barra, donde ahí vimos los primeros matices de que aún tenemos operadores del derecho que no cuentan con la perspectiva de género, ¿ya? Y aquí, por eso, para mí es súper importante aterrizar esto y llevarlo a la judicatura, digamos, a los tribunales que son los que trabajan, y quise citar una jueza del segundo juzgado de familia de Santiago, que es Macarena Rebolledo, quien señala que la perspectiva de género no es una ideología, sino que es una metodología. Por eso ahí es importante señalar cuando muchos, por ejemplo, mucha gente indican que la perspectiva de género, ¿qué es la perspectiva de género? Es darle facilidades a las mujeres, es como otorgarle mayores beneficios, y en definitiva eso no es así, sino que es generar estrategias que permitan visibilizar a las mujeres. Acá en particular Macarena señala que es importante todas las labores de visibilización de las mujeres, en general de la diversidad, de todas las diferencias, de los distintos tipos de mujeres, de todos los grupos que han sido históricamente invisibilizados. Es necesario realizar acciones concretas, ya sea legislativas, de políticas públicas, porque si nos quedamos con el supuesto de lo mismo que nada, no existe. En el neutro no estamos incluidos. No podemos hablar de que hay una igualdad efectiva cuando no todas las mujeres estamos en una misma situación. Y por eso es importante esta perspectiva de género, esta metodología de trabajo que tiene que irradiarse no solo al sistema penal, sino que a todo el sistema jurídico. O sea, la perspectiva de género no solo se tiene que aplicar a propósito de los delitos sexuales, que mi compañera va a abordar en detalle más adelante, sino que también en otras áreas del derecho. Por ejemplo, a propósito de las pensiones de alimento en familia, es muy común, por ejemplo, que no existan estrategias adecuadas o equilibradas con respecto a la obligación que tienen los padres respecto al cuidado de sus hijos. Es muy común, por ejemplo, que las madres se queden con el cuidado de los hijos y los padres sean un mero proveedor, pero un mero proveedor que solo provea alimentos y no tiene ningún contacto con los hijos. O también, por ejemplo, si lo queremos llevar a otro plano, en el plano civil, por ejemplo, que es muy común, y yo creo que todo el mundo lo ha vivido, ha sido testigo de eso, de que, por ejemplo, es muy común que las mujeres, por dedicarse al cuidado de sus hijos, abandonen el desarrollo profesional y se dediquen y se queden en la casa a cumplir con todas las labores domésticas, mientras que el hombre es el que provee y es quien generalmente adquiere los bienes a su nombre. Entonces, bajo un régimen, por ejemplo, civil, tenemos a un hombre que es propietario de una casa y que en un momento se constituye como un hogar común, como un hogar de la familia, pero sin embargo cuando ocurren estas desavenencias como conyugales, se separan, el hombre lo que hace es pedir la casa y la mujer con los hijos se quedan sin un lugar donde vivir. Ahí es importante que se pueda analizar esto con perspectiva de género. También tenemos muchos resabios de lo que es el tema de la administración, por ejemplo, de la sociedad conyugal, que
hasta el día de hoy, por ejemplo, la mujer casada en sociedad conyugal no es autónoma para poder determinar el destino de sus bienes, sino que tiene que solicitar autorización al marido para poder administrar, si quiere vender ese bien, tiene que solicitarlo. Entonces tenemos como muchos resabios dentro de nuestro sistema jurídico que son prácticas patriarcales y muy antiguas, que tienen que actualizarse y que tienen que abordarse desde esta nueva perspectiva, que es la perspectiva o el enfoque de género. Ahora, como avanzando más en esta dinámica, también es importante señalar que la perspectiva de género, como ya dije, es una metodología, pero esta metodología también se encuentra consagrada a nivel institucional dentro de nuestro sistema normativo. Básicamente, a través del artículo 5 de la Constitución Política de la República, que establece un reenvío a las normas internacionales. ¿Y por qué es importante esto? Porque las normas internacionales tienen la característica de que cuando un Estado suscribe, por ejemplo, un tratado internacional y posteriormente lo ratifica, ese tratado internacional pasa a formar parte de la normativa de ese Estado. Y en el caso en particular, Chile, y en esta materia hay dos convenciones internacionales que son súper importantes y atingentes, y que también fueron invocados afortunadamente en el fallo de la Corte de Apelaciones cuando se examinó el tema de la medida cautelar de prisión preventiva que fue apelada por la Fiscalía y por los querellantes. Y quiero citar en particular estas dos convenciones, que es la primera es la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que está a cargo de su comité de eliminación, que es conocido como la CEDAW, y también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o conocida usualmente como la Convención Belém do Pará. Yo creo que ahí les suena porque dentro de los alegatos que se plantearon tanto por la Fiscalía como por los querellantes y también usados por el tribunal, se mencionó esta convención, la Convención Belém do Pará, que en particular establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, incluye una vida sin discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. O sea, lo que hace esta normativa en definitiva está imponiéndole una obligación al Estado chileno de que estereotipos de género dentro de lo que es sus procedimientos judiciales, no solamente en el ámbito penal, sino que también en las otras áreas que yo les mencioné a modo ejemplar, y que no tengan dudas que existen muchas otras áreas donde se puede hablar de perspectiva de género. Entonces, como contraposición a esta obligación que tiene el Estado, nos encontramos lamentablemente en un sistema jurídico que promueve la discriminación, o que básicamente es discriminatorio con las mujeres. ¿Por qué? Porque básicamente el sistema jurídico, y en particular el sistema penal que es el objeto de esta presentación, reproduce muchos sesgos y estereotipos machistas en los juicios, durante el desarrollo de los juicios o incluso antes de los juicios. Esto es importante porque, por ejemplo, a propósito, y disculpen que les hable del caso de Martín Pradenas, más adelante vamos a mencionar otros casos, pero es el caso más gráfico que tenemos en este minuto, que tenemos que durante el juicio ustedes pudieron ver cuestionamientos por parte de la defensa particular que decía que en este caso la víctima había consumido alcohol, que había descargado una plataforma, ¿cómo se llama? Tinder, esta aplicación, y que Tinder no era una aplicación para conocer gente, sino que básicamente implicaba tener relaciones sexuales y que por lo tanto había un consentimiento tácito de la mujer, y así una serie de estereotipos que se reproducen y que lamentablemente esos estereotipos son asumidos por el sistema jurídico y son aplicados como estándares probatorios. Y ahí está lo cuestionable. Por eso es importante que se falle con perspectiva de género, porque es eliminar esos estereotipos que distan mucho de la realidad en la cual nosotros como mujeres nos encontramos. Y también estos estereotipos se reproducen antes de los juicios. Básicamente, por ejemplo, tenemos el ejemplo muy gráfico, que es las víctimas de violencia o de abuso o de violación o de cualquier índole van a hacer sus denuncias. Generalmente los órganos auxiliares de colaboración de la justicia son Carabineros y la PDI, y que son las dos instancias donde las cuales las víctimas pueden hacer sus denuncias, y también en la fiscalía. Pero generalmente pasa mucho que las víctimas, por desconocimiento o quizás porque les queda más cerca, se dirigen hacia un retén de Carabineros y es ahí donde hacen las denuncias.
y ahí se encuentran con funcionarios que no están preparados para recibir esa denuncia, funcionarios que cuestionan directamente a la víctima, que les preguntan o las mandan directamente a que vayan a arreglarse por la buena, o que no era para tanto, o que se sometan a una terapia, o que se arreglen, que lo solucionen a nivel interno. Entonces existen varios cuestionamientos que en la práctica distan mucho de lo que impone estas normas internacionales a las cuales el Estado chileno está obligado. Entonces tenemos falencias institucionales fuertes. Y lo otro, que también es importante, es que el Estado, no sé si nos han dado cuenta que en estos últimos tiempos, donde desgraciadamente hemos tenido como un desfile de ministras de la mujer, que hemos tenido hasta la fecha, esta es nuestra tercera ministra de la mujer dentro del gobierno, el actual gobierno, nos encontramos con que se hace un llamado a las víctimas a denunciar, que se acerquen a denunciar en materia penal, que acudan a estas instancias. Sin embargo, no se garantiza una adecuada protección a las víctimas. ¿Y cómo esto no se garantiza? Básicamente, a través de la revictimización, que es lo que el primer elemento, la primera piedra en que se encuentra la víctima, que tiene que repetir una y otra vez su relato, lo cual implica todo un desgaste emocional, un desgaste psicológico para la víctima, replicar y contar no una, sino que 4, 5, 6 veces lo que sucedió. También no se les reconoce muchas veces la calidad de víctimas, porque cuando se realiza la denuncia, si la realizan en Carabineros de Chile, o en la Policía de Investigaciones, o en la Fiscalía, se recepciona, se evalúan los antecedentes, eventualmente se designa un fiscal a cargo, y ese fiscal hace una especie de investigación desformalizada, la cual se formaliza una vez cuando se presenta esta formalización ante los tribunales. Entonces, la víctima hace la denuncia, pero sin embargo no hay mayores garantías de que la víctima tiene su condición de víctima. O sea, en casos muy radicales, la Fiscalía, por ejemplo, tiene establecidos ciertos mecanismos, como por ejemplo un teléfono de atención, un fono de atención, básicamente para controlar cómo está la víctima, o las especies de medidas cautelares que son como antes del juicio, pero son muy limitadas en general. Entonces no hay un reconocimiento efectivo a las víctimas. Y otro elemento a considerar también es la ausencia de una reparación adecuada, porque generalmente, como son delitos que afectan la indemnidad sexual, o sea, son delitos de carácter sexual, es difícil probarlo, y muchas veces la víctima se ve expuesta a cuestionamiento, y ante tal hecho, el estándar de prueba que tiene nuestro sistema jurídico penal es bastante alto, que muchas veces no hay una reparación adecuada y terminan en salidas alternativas u otro tipo de elementos, o muchas veces ni siquiera alcanzan a ser investigados. Entonces hay hartas falencias que tiene el sistema que en general impide que hablemos de un sistema que garantice o proteja efectivamente a las víctimas. Eso es lo que concierne a perspectiva de género. Ahora voy a dejar a Jaycee, que va a desarrollar en detalle lo que es la perspectiva de género en delitos sexuales. Ahora sí. Sí, bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Agradecemos igual la gran cantidad de asistentes que tenemos esta charla, y como conversábamos al inicio, se debe también a que la gente tiene muchas ganas, las personas tienen muchas ganas también de informarse y de saber acerca primero de la perspectiva de género, cómo aplicarla, cómo la vemos de una forma tangible, porque podemos hablar quizás de perspectiva de género, que tiene que existir, que debe aplicarse, pero ¿de qué forma? ¿En qué forma la vemos? Y en especial, hoy en día estamos hablando acerca de los delitos sexuales, porque una gran cantidad de víctimas se ha atrevido a denunciar a raíz de los casos que se han hecho públicos, como el caso de Antonio que mencionaba igual la Anita. Entonces, hemos decidido también en esta parte, quizás es un poquito más técnica, hablar acerca de los delitos sexuales. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cómo los diferenciamos? ¿Dónde están? ¿Cómo sé que soy víctima de un delito de carácter sexual? ¿Ya? Entonces, primero, los delitos sexuales son todos aquellos actos que atentan contra la libertad sexual y la indemnidad sexual de las personas. Y esto va a ser independiente de su edad, de su estrato social, de su raza, de su etnia, de su sexo o nacionalidad. ¿Dónde están estos delitos? Bueno, en nuestro ordenamiento todos los delitos se encuentran
establecidos en nuestro Código Penal, ya que es un código penal de carácter estricto, que se establece que no puede ser aplicado por analogía, y quizás es aquí también donde se plantea el primer problema, porque los magistrados dicen, bueno, a una persona no se le puede condenar o no se le puede aplicar algo que no está establecido en la ley. Y muchas veces pasa que para los magistrados solamente es ley lo que está en el Código Penal. Y olvidan que Chile ha suscrito tratados internacionales que también tienen la categoría de ley, ya por decirlo de alguna forma, como el Tratado de Belém do Pará, como por ejemplo el Convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas, y que son normativas que existen, que están recogidas, pero que no están expresamente en un código. Entonces los magistrados como que lo olvidan, es como que eso no existiera. Por eso es que es necesario, y es parte también de nuestra labor como parte de la Asociación de Abogadas Feministas, recordar de cierta forma a los magistrados de que existe esta normativa, de que tiene que aplicarse, que Chile tiene la obligación, que el Poder Judicial tiene la obligación de tomar esta normativa, estos tratados que han sido firmados por Chile, y aplicarlos también en nuestro derecho. No sé, Anita, ¿cómo avanzar la otra diapositiva? Yo te lo avanzo, yo avanzo. Ya, gracias. Ya. De los delitos sexuales de mayor conocimiento. Están, como les decía, en nuestro Código Penal, están del 361 hasta ya el 369, que es donde se van detallando cada uno. Tenemos, en primer lugar, en el artículo 361, la violación, también conocida como violación propia. La violación se refiere al acceso carnal. Cualquier otro, alguna tocación o abuso, no va a ser violación si es que no existe el acceso carnal, que se refiere específicamente a la penetración. Si eso no existe violación. Además, nuestro código establece 3 causales en el artículo 361, que son causales específicas y que dicen relación con que la víctima tiene que tratar de impedir de alguna forma que suceda esta violación, y esto también ha sido muy criticado porque imponen una carga a la víctima. Ya, o sea, la víctima tiene que tratar de impedirla o debe verse impedida de poder oponerse a que se realice este delito. Esto ha sido criticado porque generalmente las víctimas de violación no existe una resistencia, ¿ya? Habla el artículo acerca de ejercer violencia, de ejercer intimidación, y esto también es un poco ambiguo, porque el código no especifica. Dice que se debe ejercer fuerza o que se debe ejercer intimidación en la víctima, pero ¿cómo establezco yo qué es intimidación para cada persona? Porque todas las personas tenemos distintos caracteres, vemos la vida de distintas formas, y lo que es intimidante para una persona no es intimidante para mí. Entonces, se ha llegado a ciertos consensos, y esto yo considero que es algo grave, en que, por ejemplo, la vergüenza o el temor no son parte de la intimidación, y esos son justamente los elementos que más se dan en los delitos de violación. El temor reverencial. ¿Qué pasa cuando esta persona es, por ejemplo, un familiar o un amigo muy cercano a la familia, que es como generalmente se da este tipo de delitos? Entonces, el delito de la violación, y como les decía, al ser nuestro Código Penal muy estricto, muchas veces se caen estos delitos, porque no se piensa que no están dentro de la tipificación, y eso es, como les hablaba antes la Anita, lo que hacen generalmente los abogados defensores, y que lo vimos muy claramente en el caso de Antonia, que tratan de, por una parte, desprestigiar a la víctima. ¿Por qué? ¿Por qué se desprestigia a la víctima? Para entender que en cierta forma dio su consentimiento. Entonces, al no establecerse estas
estas causales que son tan estrictas, se cae el delito de violación. Y al no poder probarse, entonces la persona queda absuelta, o al fiscal, al ver que va a tener muchos problemas para poder probar que existió realmente una violación, ofrece alguna pena rebajada, generalmente de cumplimiento en libertad, y las víctimas quedan en una indefensión frente al sistema. Esa es a grandes rasgos, hablando de la violación y también de la violación impropia, que se refiere a los delitos que se cometen contra los menores de 14 años. Ya, ahora, con respecto a la violación impropia, sí podemos decir que tiene un mayor resguardo en nuestro ordenamiento, porque a los menores de 14, aunque ellos digan que ellos dieron su consentimiento, por ejemplo, va una niña y dice, no, es que yo me enamoré de él, una persona muy carismática, manipuladora, que es como generalmente se dan ese tipo de delitos, eso al tribunal no le importa, al legislador no le importa, porque dice que estas personas, los niños menores de 14, siempre tienen que ser objeto de resguardo. Entonces, siempre que una persona tenga relaciones sexuales con una persona menor de 14, va a ser violación impropia. Tenemos también la violación con homicidio, que aquí existe un agravante. Tenemos las causales también del estupro. El estupro también es un delito que es más o menos igual difícil de probar. En general, y como les decía mi compañera, los delitos de abuso sexual son difíciles de probar. Por una parte tenemos el tema de la violación, que si no ha existido un acceso carnal, y que el acceso carnal también pueda ser probado, ¿ya? Y eso se prueba a través de peritajes físicos y a través de peritajes psicológicos, de credibilidad y de daño de la víctima. Y por otro lado tenemos estos delitos de abuso sexual que, por decirlo de alguna forma, no dejan huella, porque son tocaciones. Eso es lo difícil, y por eso es que estos delitos, como les decía anteriormente, se ve tan claramente acá los estereotipos que existen en la sociedad, porque la mayoría de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. Entonces, lo que siempre se trata de hacer es tratar de probar que de alguna forma la víctima dio su consentimiento, y que quizás después se arrepintió, que quizás después se vio presionada, o que ella en realidad no estuvo con él, sino que estuvo con este otro, y con este otro, y con este otro, y como el otro era su pololo, entonces ahora para resguardarlo a él le echa la culpa a otro, y ahí se usa mucho, vienen los vecinos, a declarar, sí, yo la vi que se andaba paseando con tal persona, viene el vecino de la otra esquina o del negocio a decir, no, si ella venía a comprar acá mi negocio con este otro niño, que yo sé que vive en esta otra parte, y de esa forma se trata de justificar en cierta forma la comisión del delito. Bueno, recordar también que los delitos de violación solamente pueden ser cometidos por hombres según cómo están tipificados en nuestro Código Penal. El abuso sexual sí puede ser cometido por hombres y por mujeres. ¿Cambiamos nuevamente a la otra? Los elementos comunes, como les hablaba, respecto del consentimiento. Ya, el consentimiento sexual femenino se concibe como la falta de resistencia ante el avance sexual masculino, es decir, un consentimiento tácito, ceder más que querer. Y este es uno como les comentaba, de los grandes problemas que existe en nuestro código, que habla de que la víctima tiene que resistirse. ¿Por qué? Porque si bien no lo dice de una forma explícita, no dice, si la víctima no se resiste, entonces se entiende que dio su consentimiento. No es así. Lo que pasa es que el código exige que el victimario, o sea, el que comete el delito, ejerza fuerza o ejerza intimidación. Entonces, como en un análisis retroactivo, el juez dice, bueno,
Si a ella le ejercieron fuerza, de alguna forma tiene que haberse resistido. Y si ejercieron intimidación, bueno, de alguna forma tiene que expresarse esa intimidación. Por eso el juez entiende, por ejemplo, que si no hay lesiones, que si no hay desgarros, bueno, de alguna forma prestó su consentimiento. Así es como razonan, y recordemos que el sistema penal es un sistema predominantemente machista, donde la mayoría de los intervinientes son varones y que vienen también con esa concepción que ha creado la sociedad. También habla aquí sobre la víctima ideal y qué es lo que yo les comentaba, que la víctima ideal es una persona o una mujer, hablemoslo así, una mujer que no sale, que es una niña de su casa, que es como he escuchado igual en las audiencias, que no tiene amigos, que no consume alcohol, que no va a fiestas. Esa es una víctima ideal. ¿Por qué? Porque nadie puede decir nada de ella. Porque los vecinos no pueden decir, no, es que yo la vi llegar a las 3 de la mañana. Porque el caballero del negocio de la esquina no puede decir, no, es que yo siempre la veo venir con alguien distinto. Esas son víctimas que no son buenas víctimas, lamentablemente, ante nuestro sistema penal. Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque una persona, una mujer o una niña puede tener la vida social que quiera, puede arriesgarse como quiera, por decirlo de alguna forma, y eso no significa que el delito que se comete en ella esté justificado, como se pretende hacer en la mayoría de estos casos de delitos sexuales. Vemos también aquí que la evidencia social demuestra lo contrario con respecto al consentimiento. Las mujeres, la mayoría de las veces, se reprimen ante el ataque, huyen o se paralizan. Se paralizan por miedo, por vergüenza, por esta mezcla de emociones, y eso es lo que generalmente ocurre. No esta víctima que no es como la que vemos en las películas, que te agarran, que tú tratas de correr, que te pegan, no sé qué. No es así. Lo que pasa generalmente con las mujeres es que nos paralizamos cuando nos encontramos frente a una situación de riesgo. No respondemos. Y eso genera el problema probatorio, como les comentaba recién, acerca de si se cumplen o no entonces los requisitos que exige el artículo. El TOC, como les comentaba, ya ha quedado, es como una discusión un poco zanjada, y imagínense, una discusión zanjada en la jurisprudencia, que el temor no es parte de la intimidación. O sea, si la persona que va a cometer el delito no se acerca a mí y me dice, mira, no sé, acompáñame a este callejón, o me arrastra y me dice, si no vienes te voy a matar, eso para el legislador es intimidación. Pero que yo sienta que viene una persona y me agarra por detrás, o que viene, por ejemplo, el familiar, el tío, no sé, el padrino, el amigo de la familia, y que yo sienta un temor frente a esa persona, por considerarla también como una autoridad, por pensar de que si no hago caso, algo va a pasar en mi casa, en mi familia. Todos esos son temores, y que, por ejemplo, siempre se ve en los delitos que se cometen contra los niños o contra los adolescentes. Ellos sienten mucho temor por destruir a su familia, por hacer sufrir a sus padres, y eso no está contemplado dentro de la tipificación de este tipo de delitos. Ahora, casos que han sido muy emblemáticos y donde hemos visto estos estereotipos muy marcados son los casos como el caso de Antonia Barra, el caso de Francisca, que es de acá de Puerto Montt, y también hace muy poco este caso en Pichilemu. El factor común, el lamentable factor común en estos tres casos, los estereotipos y pedir que estas mujeres fueran víctimas ideales. En el caso de Pichilemu, por ejemplo, Gustavo pedía que los carabineros
en cierta forma no le creyeron. El caso de Pistilemo es una mujer que fue víctima de violación, una violación por 2 hombres. Ella se despertó, ellos habían estado compartiendo, habían bebido alcohol, ella se despertó, se dio cuenta que había sido abusada, que había sido violada por estos 2 hombres. Ella, como pudo, porque es como está claro, como pudo, llegó hasta la casa de una vecina. Ella la calmó, le dio un café, llamaron a los carabineros, y los carabineros, ¿qué hicieron? La llevaron detenida porque fue del horario que queda, y porque además dijeron que ella estaba en estado de ebriedad. Y eso le restó toda la gravedad a la denuncia por la acción que ella estaba haciendo. Entonces, el caso de Francisca, ¿qué pasó? Lo mismo. Ella estaba con una persona, llegaron hasta un lugar, ella no quiso mantener relaciones con esta persona, lo hizo como habíamos recién. ¿Por qué? El temor, porque uno se paraliza, porque uno tiene, también nosotras como mujeres tenemos esta concepción y hemos sido criadas y vivimos en esta sociedad machista, entonces nos parece que si estamos en acción, ¿cómo me arranco? ¿Cómo salgo? ¿Cómo digo que no? ¿Cómo me niego? ¿Y qué pasó? La carabinera que le tomó la declaración dijo que la había visto llorar cuando ella llegó al lugar, pero no como lloraría una víctima de violación. Y eso que fue una mujer. En el caso de Antonia, lo mismo, porque estaba en una discoteca, porque ella, bueno, son hechos que todavía no están comprobados, pero que ella salió de la discoteca, que se fue caminando con él. Eso es lo que dicen las defensas, o sea, que las víctimas se exponen, es casi como que las víctimas se exponen innecesariamente al riesgo, y que eso entonces justifica o le baja la gravedad al delito que se comete con respecto al cuerpo de las personas, porque igual recordemos que es algo, ¿por qué se produce esta revictimización y por qué estos delitos es tan grave lo que sucede con las personas? En los delitos, por ejemplo, contra la propiedad, si alguien entra aquí a robar a mi casa, a mí seguramente me van a tomar declaración 2 o 3 veces, pero no es lo mismo que alguien entre a mi casa o que quizás alguien me rompa el vidrio del auto, a que alguien cometa un delito con mi cuerpo, con mi intimidad. O sea, la forma en que destruye eso la personalidad de las personas, y eso es algo que está también, se encuentra establecido a través de estos peritajes, porque además las víctimas son sometidas a un peritaje de credibilidad, porque es necesario probar que esa víctima no está mintiendo, que no tiene un ánimo ganancial. ¿Por qué perjudicar a la otra persona? Entonces, se someten a este tipo de peritaje donde se les hacen un montón de preguntas que son grabados, donde el perito, y me imagino que porque así tiene que ser, escarba hasta lo más profundo de la personalidad a fin de poder entonces establecer si es que la persona está mintiendo o no. Y eso también es muy grave, es una revictimización terrible que se ha tratado de alguna forma paliar a través de estas entrevistas grabadas para ya después no tener que declarar más a la víctima, pero si quedan detalles, entonces las hacen declarar de nuevo, y si ahora esos detalles cambian, entonces el abogado defensor dice, oye, pero es que aquí dijiste que había sido blanco y acá dice que es beige, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás mintiendo? No se acepta, o no se aceptan olvidos, no se aceptan confusiones. Entonces, como vemos, lamentablemente, las víctimas de delitos sexuales, ya sea de violación o de abusos sexuales, el sistema hoy en día sean víctimas ideales. Y eso es lo que tenemos que comenzar a cambiar.
todos los intervinientes en el proceso. Vi que habían alumnos conectados de psicología, asistentes sociales, también vi creo que algunos del sistema de salud, y es súper bueno que se entienda cómo funciona este proceso, porque comienza desde que la víctima es llevada, primero desde que se recibe la denuncia de la víctima, que es parte de las policías, como explicaba la Anita, y también desde que la víctima es llevada al hospital a constatar lesiones, de qué forma se hacen, cómo te entrevista este médico, ginecólogo, matrón. Entonces tenemos que empezar a tratar de cambiar este sistema, a otorgar un poco más de garantías a las víctimas. También eso quizás después dentro de las preguntas va a ir, pero también es algo que es muy discutido, porque cuando se dictan leyes que son más favorables para los imputados, esas leyes son retroactivas. Y yo el otro día que hablábamos igual de este caso pensaba mucho en eso. Todas las leyes que sean más favorables, o sea, si yo hoy día cometí un delito y mañana sale una ley que dice que eso ya no es delito, por ejemplo, me robo un celular, y mañana sale una ley que dice robar celulares ya no es delito, mi condena la van a anular, por decirlo de alguna forma. Queda sin efecto, porque en Chile se acepta la retroactividad de las leyes más favorables para los reos. Pero, si a mí hoy día me roban el celular, y mañana sale una ley que dice que no se pueden robarlo, que es un delito robar un celular, eso no es retroactivo. Entonces yo, víctima del delito, no tengo resguardo con eso. No importa que haya pasado un día. A mí nadie me protege, si es que la ley así no lo dice. Y eso es algo que entran en colisión principios, el principio de la presunción de inocencia, el principio de la legalidad, el principio de la dignidad, y ahí, de alguna forma, nuestro sistema tiene que empezar a ver cómo compatibilizamos esto, cómo otorgamos garantías al imputado sin dejar en la indefensión a las víctimas, que es lo que está sucediendo hoy en día. No sé si ya podemos empezar con las preguntas. Muchas gracias, Jaycee, muchas gracias, Ana. Por favor, quienes tengan preguntas o comentarios, las pueden hacer al chat. De momento no tenemos ninguna. Así que siéntanse con la libertad y confianza de poder preguntar, aprovechar esta instancia. Parece que fuimos muy claras, Jaycee. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Era sobre uno de los delitos sexuales que no era ni abuso ni violación, no me acuerdo cómo era su nombre. ¿Estupro puede ser? Ahí está, mira, le puse la lámina. ¿Qué es estupro? Jaycee. El estupro. ¿Sí? Lo vamos a ver al tiro. Sí, ¿qué es eso? El estupro, no sé si tengo el micrófono. El estupro es un tipo, por decirlo así, un tipo especial de violación. ¿Ya? Porque se refiere a una persona que sea menor de 18, pero mayor de 14, y que además concurran en unas circunstancias especiales. Y lo que acá habla es cuando la persona que comete el delito tiene además una relación de dependencia con la víctima. Por ejemplo, el cuidador con el menor que cuida, adolescente, ya porque tiene que ser mayor de 14, pero menor de 18. Por ejemplo, también de los muchos delitos que hemos sabido que se cometen en las entidades religiosas, ya que también ahí existe una... Y entonces, esas situaciones especiales son las que regula el estupro. Aun cuando haya consentimiento de la víctima, porque aquí también se entiende que existe una suerte de manipulación de esta persona, o que la víctima en sí presta su consentimiento porque no le queda de otra, por decirlo de alguna forma, cuando hay una dependencia económica, también una dependencia emocional.
A eso se refiere a grandes rasgos el estupro. Bien, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta. ¿Cómo se puede empezar a gestar un cambio de base en nuestro sistema judicial? ¿Es la protesta el método único de cambio? ¿Qué ideas o propuestas tienen ustedes dentro de sus instituciones? Y además comenta, estuvo súper bien la presentación, me encantó. Ay, gracias. Jaycee, ¿te parece que responda yo y si tú me complementas si me falta algo? Yo creo que hay hartos desafíos en los cuales podemos trabajar todos en definitiva. De hecho, por eso es importante cuando nos mandaron la nómina de las personas que están participando de esta charla. Como Jaycee decía, hay estudiantes de todas las carreras y nos parece particularmente importante que dentro de las universidades se promueva esta como educación, la perspectiva de género. Uno usualmente dice los estudiantes de Derecho, por ejemplo, yo cuando estudié Derecho, no sé, Jaycee, si tú compartes mi criterio, están los ramos troncales, digamos, pero había un ramo electivo como en el último año que era como violencia intrafamiliar. Y en ese ramo de violencia intrafamiliar había una unidad muy pequeña con respecto a perspectiva de género. Entonces, la prioridad que se le está dando es muy poca hoy en día a nivel de estudios, digamos, a nivel de las universidades. Entonces, es importante que se pueda trabajar a nivel institucional dentro de las casas de estudios sobre estos aspectos, y no solo abocado a los estudiantes de Derecho, sino que también a todos los estudiantes de la universidad, porque los estudiantes de hoy son los futuros profesionales que en el mañana se van a incorporar dentro de la sociedad y van a ser futuros médicos, futuros matrones, futuros fiscales, o sea, no sé, futuros, no sé, de diferentes áreas, y ellos van a ser los encargados de recepcionar este tipo de cosas. Entonces, es importante que un futuro profesional, por ejemplo, un futuro enfermero, tenga la capacidad idónea para recibir a la víctima y no la empiece a cuestionar o no la empiece a hostigar. Eso es como una alternativa a nivel de las instituciones educacionales. Es importante que se fomente eso. Lo otro también está implicado a nivel jurídico, porque lamentablemente la perspectiva de género, lo que yo les comentaba, no es un enfoque que sea compartido masivamente por los jueces, por ejemplo, o por los abogados. De hecho, falta todavía este aspecto a nivel de institucional, si bien hay atisbos, hay primeros trabajos, por ejemplo, la Corte Suprema, que es como este órgano superior que establece las directrices para todos los tribunales, sí ha hecho un trabajo importante, aún sigue siendo deficiente. O sea, aún tenemos jueces, por ejemplo, que no consideran la perspectiva de género, y de nuevo, disculpe la autorreferencia, pero en la sentencia del caso de Antonia, tenemos que este juez de primera instancia, que es el Tribunal de Garantía, no falló con perspectiva de género. Afortunadamente después tenemos en segunda instancia la Corte de Apelaciones, los jueces fallan con perspectiva de género. Afortunadamente ahí tenemos una sentencia que a mi juicio es una de las pocas sentencias que uno puede marcar, digamos, porque realmente invoca directamente convenciones internacionales que protegen a las mujeres. Entonces hay un desafío importante a nivel del sistema jurídico, de las políticas que implementa el sistema jurídico a nivel de jueces y operadores jurídicos, a nivel de las universidades también con la formación de los futuros profesionales. También creo que hay una labor súper importante a nivel de políticas públicas. Creo que el Estado actual ha sido bastante deficiente con respecto a la promoción de políticas públicas que sean orientadas a la protección de las mujeres. Tenemos ahora actualmente que hay una reducción de personal. Las instituciones, por ejemplo, como casas de acogida de mujeres, han disminuido su presupuesto, son limitados los recursos. Los profesionales que trabajan dentro de esas casas son profesionales que están contratados en horario, o sea, sin condiciones laborales adecuadas, sometidas a un estrés bastante grande. O sea, ahí también hay políticas estatales que falta mucho que se puedan fortalecer y que haya un compromiso real. Y también el tema de la comunidad, la autoformación, creo que es súper importante también que esta información se pueda bajar a nivel de las comunidades, a nivel de agrupaciones, a nivel de juntas de vecinos, donde se pueda reflexionar esto, porque casualmente la violencia de género no pasa por una situación de clase social. O sea, esto es transversal, tanto pasa como en la clase alta como en la gente vulnerable. Pero generalmente las personas vulnerables son aquellos que generalmente no tienen acceso a esta información de la forma en que la estamos teniendo ahora.
Entonces yo creo que también nosotros tenemos un desafío súper importante de llegar con esta información a todas las esferas y compartirlo. Y por eso para nosotros es tan importante poder conversar el día de hoy sobre esto. No sé, Jaycee, ¿qué te parece? Sí, solo me gustaría, súper bien y súper claro, solo me gustaría hablar un poquito acerca de la pregunta que dice, ¿es la protesta el método único de cambio para cambiar este sistema? Quizás no es lo ideal, ¿ya? Porque nosotros debiéramos pensar que las personas que están, el legislador, debiera prever las falencias que existen en el sistema. Lamentablemente, y esto es algo que se dice siempre y que todos lo sabemos, el derecho siempre va un paso atrás a cómo cambia la sociedad. La sociedad avanza y el derecho se da cuenta que la sociedad cambió y que entonces ahora tiene que regular otra cosa. Siempre vamos atrasados. Para mí, a mi modo de ver personal, la protesta sí es un buen medio o es un paso para decirle al legislador, la sociedad cambió. Y un ejemplo claro de eso es la regulación o la tipificación del femicidio, que hasta hace unos años no existía. Cuando yo salí de la universidad me acuerdo que se estableció, se reguló el femicidio, y me acuerdo porque tuve que cambiar mi código, porque mi código no existía, y eso se debió a una presión por parte de los medios de comunicación. La sociedad empezó a decir, están matando a las mujeres, y los medios de comunicación, como vieron que esto daba harta noticia, tomaron entonces todos estos casos, los empezaron a pasar por la televisión y empezaron a decir, esto es femicidio. Esto necesita una regulación aparte del homicidio, necesita una regulación aparte del parricidio, porque es algo que está cobrando relevancia, y fue tan la relevancia que cobró que entonces el legislador dijo, sí, en realidad esta es una situación que está ocurriendo y que tenemos que regularla, y se creó el tipo penal de femicidio, a raíz de la presión social. Entonces yo considero que sí, la protesta social es una forma de decirle a los legisladores de nuestro país cómo cambia la sociedad y cuáles son las necesidades que tiene la sociedad. Eso, solo eso. Hay otra pregunta con respecto a la violación. En el caso de una mujer que penetra a otra sin su consentimiento, ya sea con un juguete sexual u otro, ¿no es violación? No, eso no es violación. La violación, ya sea la violación propia o el estupro, requiere el acceso carnal, y las partes del cuerpo no pueden considerarse objetos. Existe otro delito que está en el 365, déjame revisar, en el 365 bis, que habla acerca de la introducción de objetos, pero eso es considerado un abuso sexual. Otra consulta. Con respecto a las funas, ¿qué acciones debemos tomar como sociedad y como comunidad universitaria ante estos diferentes actos de violencia sexual? Muchas gracias por esta bella instancia. Las funas, es que las funas da para conversar mucho, voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, la funa es una reacción social, digamos, que ha tenido cabida a raíz de también falencias del sistema jurídico, normativo, o sea, el jurídico penal. A propósito de las denuncias que muchas mujeres, por ejemplo, bueno, hay dos hipótesis, mujeres que denuncian y no ven resultados con esa denuncia, o mujeres que temen hacer la denuncia y confían más en esta exposición pública que se hace. La funa es una comunicación que se hace por redes sociales tradicionalmente, y se expone a una persona como autor de un delito, ¿ya? Ahora, jurídicamente, la funa no está regulado o no es un elemento que está permitido dentro de nuestro sistema jurídico, sino que por el contrario, nos encontramos con más herramientas que la sancionan, ¿ya? Por ejemplo, una persona que realiza funa generalmente se ve expuesta a que se puedan presentar distintos tipos de acciones. Por ejemplo, que la persona que es funada, o sea, el destinatario de la funa,
puede presentar un recurso de protección, por ejemplo, por daño a su imagen, a la honra, puede presentar una querella de injurias y calumnias, por ejemplo, también está esa otra alternativa, y también una tercera alternativa que sería como presentar una demanda solicitando de lleno una indemnización civil, económica, ¿ya? Entonces, las funas en un comienzo, uno puede discutir acerca del poder liberatorio que tiene o de bienestar para la persona que realiza la funa, pero después esa persona se ve expuesta a todo este aparataje estatal, digamos, que conlleva, por ejemplo, que se presente una acción judicial en tu contra y que tú tengas que defenderte, y que ahí prácticamente estás sola. De hecho, a nosotros, a Bofem Puerto Montt, nos han llegado también varios casos de chicas que han realizado funas a sus agresores, y después el agresor presenta una querella de injurias y calumnias, y se ven, digamos, solas, abandonadas, con un sistema que no es capaz de proveer de las mejores herramientas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las chicas? Muchas veces han llegado desesperadas a BOFEM solicitando orientación. Entonces, ahí lo que hemos hecho es como explicarle estos alcances de la FUNA, y en algunos casos también Jaycee, yo creo que Jaycee puede entrar más en detalle en eso, que también ha representado a algunas chicas que han hecho FUNA y han llegado a acuerdos, digamos, que los acuerdos pueden ir desde disculpas públicas hasta el pago de un monto de dinero para compensar eso, para compensar un poco el daño. Entonces, es complejo como decir que la FUNA sí, o sea, entendemos que la FUNA surge a raíz de una falencia institucional y de algún tipo de violencia, pero a la larga la FUNA tiene como esta dualidad de que se puede transformar por una parte en una liberación, en comunicar, por ejemplo, el tema de la comisión de un delito, pero por otro lado te encuentras con todo el aparataje estatal que conlleva que se te pueda presentar una querella, por ejemplo, o una acción civil solicitando una indemnización. Y eso también genera un menoscabo en la víctima. No sé, Jaycee, si quieres complementar. Sí, sí, súper claro, Anita. A ver, complementar con respecto a que lo bueno, por decirlo de alguna forma, que ha ido surgiendo a raíz de estas funas que se han hecho en forma masiva, que se han creado páginas de funas, y que muchas mujeres han sido imputadas por los delitos de injurias y calumnias, es que algunos jueces y también algunas cortes de apelaciones han estado tratando de introducir justamente la perspectiva de género también en estos delitos, y de entender a la víctima en su posición de delatar o de denunciar de alguna forma a su agresor. Y esto se puede hacer en la medida, siempre analizando bien la forma en que está hecha la funa. ¿Ya? Porque la injuria y las calumnias dicen relación con querer dañar la honra o la imagen de una persona, ya sea imputándole un delito o imputándole algún acto como de inmoralidad. Entonces, lo que han hecho algunos fallos es establecer que en realidad lo que la víctima quería hacer no era dañar a la otra persona, y por eso digo que tiene mucho que ver con la forma en que esté redactada, digamos, la funa, sino que lo que la víctima quería era informar. Y cuando sucede eso, cuando el tribunal entiende que lo que la víctima quería era informar o era prevenir al resto de la sociedad para que no fuera a ocurrir nuevamente el mismo delito del que ella había sido víctima, ahí algunos magistrados han estado dando vuelta a estos fallos y han estado apoyando, por decirlo de alguna forma, a las víctimas, tratando de entenderlas. Yo siento que es más que nada eso, tratando de entender a las víctimas de por qué realizan esta funa. Tratando de decir que lo que existe es un animus como informandi, no recuerdo si esa es la palabra, porque usamos muchas palabras lamentablemente en latín, y no un animus injuriandi, que es la intención de ocasionar el daño. Entonces, pero eso va a depender netamente del magistrado que toque. O sea, eso es algo que escapa, más allá de lo que uno pueda plantear, queda entregado netamente al criterio del juez que esté adelante y de cómo él lo quiera entender.
Por eso que es tan importante que también nuestros jueces, nuestros magistrados, se vayan especializando. Hay otros países en los que existen salas especializadas que tienen para aplicar la perspectiva de género, y es necesario también que nosotros nos vayamos modernizando en ese sentido. Complementar algo muy cortito que mencionó la Jessie súper bien, que igual yo siento que toda esta situación también, todo lo que pasa con el caso Antonia, para mí es un ejemplo gráfico de lo importante, de lo importante que es denunciar. Yo creo que el tema de la denuncia y el tema del posicionamiento de este tipo de casos ha permitido presionar un poco al sistema jurídico en obtener sentencias con perspectiva de género. O sea, tiendo a pensar, por ejemplo, que si este caso no hubiese sido tan mediático como lo fue, que no hubo tanta participación de mujeres en las calles, por ejemplo, manifestando su repudio por esta medida cautelar de arresto domiciliario, yo creo que perfectamente podría haber pasado como una sentencia más dentro de estos casos, porque lamentablemente el caso de Antonia no es el único caso, hay muchos casos, hay muchas mujeres que han denunciado y que no han tenido una respuesta favorable por el sistema, pero que a raíz de este caso, y a medida que se ha ido tomando conciencia, y que creo que las mujeres hemos ido un poco empoderándonos con respecto a esta situación y exigiendo más elementos, se ha conllevado a que se posicione el tema. O sea, hoy en día, afortunadamente, tenemos ya como la idea preconcebida de que los tribunales tienen que fallar con perspectiva de género. O sea, antes, hace un año atrás, era impensable pensar que los tribunales iban a fallar con perspectiva de género. Pero ahora, gracias a estos casos, gracias a estas denuncias, hemos ido haciendo visible este tipo de casos, hemos ido demostrando que en realidad las mujeres no reaccionamos todas de la misma forma. Hay mujeres, por ejemplo, que frente a su agresor sexual se esconden, huyen, se resisten, pero hay otras mujeres que se paralizan. Entonces, eso es lo que permite hacer la denuncia. Cuando se denuncia, se visibiliza. Y cuando se visibiliza, permite que eso sea tomado en cuenta. Entonces, por eso, desde Abofem, nuestra invitación siempre ha sido a denunciar hechos que revisten los caracteres de delito, porque es la forma que tenemos para poder manifestar y poner en evidencia una situación que nos está afectando como mujeres de manera transversal. Ya por el tiempo debemos empezar a ir cerrando, pero vamos a contestar unas 2 preguntas más que quedaron acá en el chat. ¿Qué pasa con la privacidad en los procesos de investigación? ¿Por qué generalmente cuando hay casos públicos hay mucha información circulando en los medios de comunicación y redes sociales? ¿Hay alguna regulación al respecto? Sí, bueno, en el proceso penal uno de los principios es el principio de publicidad. Ya las audiencias son públicas, las causas son públicas, se pueden buscar a través del sistema del Poder Judicial. Sin embargo, existen audiencias que son reservadas o causas que son reservadas a investigaciones que son en las que involucran delitos, cualquiera sea, con menores de edad. Esas causas son completamente reservadas y están solo disponibles para los intervinientes. En general, lo que uno puede ver en el Poder Judicial son las audiencias, lo que pasa en un proceso, digamos, ante el tribunal. La investigación en sí no es privada, pero tienen acceso generalmente los intervinientes, ya sea abogado defensor, el fiscal, querellante, de algunas partes del procedimiento tienen también acceso a las policías, cuando tienen que tomar declaraciones. Cuando se filtran es porque el abogado, por ejemplo, le conviene que también se sepa una parte, entonces eso se va filtrando, o incluso alguien de la fiscalía lo puede hacer. Sí existe el secreto, una investigación se puede declarar secreta, pero por un cierto periodo de tiempo que no puede exceder de 40 días, y tiene que el fiscal, cuando lo solicite, tener también argumentos de por qué esa investigación necesita ser secreta. Pero en general, lo que rige el proceso penal es la publicidad. Entonces todos pudiéramos conocer las causas que lleva otra persona. Están en el sistema, son de libre acceso. Perfecto. Tenemos un comentario de Silvia Cañulet, clarísimo y acotado todo, mil gracias.
Y tenemos otra pregunta, volviendo al tema de las funas. En los casos de las funas, para que se entienda que se está tratando de prevenir que un delito ocurra de nuevo, el funado tiene que haber sido procesado previamente o tener denuncias del delito. Muchas gracias por la charla, estuvo buenísima. A ver si entendí bien. Está preguntando si se necesita que el funado haya sido procesado. Claro, sí. Ya. Lo que pasa es que la funa, el destinatario de una funa puede ser cualquier persona, o sea, no necesariamente alguien que ya haya sido procesado o denunciado, digamos, sino que puede ser cualquiera. Y cuando se funa, independiente de los hechos, hay esta responsabilidad o esta consecuencia que yo mencionaba, de que éste pueda presentar algún tipo de acción por ejemplo, para salvaguardar sus derechos. Pero en general no hay como un requisito de que tenga que ya tenga que haber un proceso judicial pendiente. Quizás a lo que va la pregunta, no sé si esa otra orientación puede ser el tema de que hay casos donde estas funas como que se dejan sin efecto cuando se logra acreditar el delito. No sé, Jaycee, si tú tienes más antecedentes y lo puedes explicar. Sí, sí, yo creo que igual quizás no expliqué muy bien lo que es esto de la intención de dañar la imagen a cuando es la intención solo de informar. Quizás va por ahí. En esos casos, nunca, como decía la Anita, nunca es necesario que el funado haya sido denunciado, que tenga antecedentes penales o algo, sino que va más bien orientado a la forma en que se realiza. Por ejemplo, si yo funo a alguien, porque robó mi celular. Sigamos con ese ejemplo. Alguien vino y me robó el celular y yo sé que es mi vecino, entonces yo lo funo por redes sociales y le pongo que es un ladrón, que quizás cuántas cosas más ha hecho, que no sé qué, y yo hago toda una construcción acerca de él, ojalá te mueras, ojalá se queme tu casa, no sé, cosas así, que denotan una intención de destruir su imagen, ¿ya? Eso es. Más allá, y también existe un poco de jurisprudencia con respecto a eso, más allá de si el delito se cometió realmente o no, porque se han realizado, y es muy común igual, funas contra personas que están condenadas por los delitos. Y aún así se han interpuesto estas querellas y algunos magistrados han entendido que la dignidad de la persona, en este caso del funado, tiene mayor relevancia a el derecho de la víctima a sentirse reparada con esta funa, ¿ya? Porque entienden que uno no puede andar acusando o juzgando a la gente porque ese es el papel que le toca al juez, no a nosotros como personas naturales. Entonces, como les decía, esto depende netamente del el criterio que tenga el juez. ¿Ya? Porque, por ejemplo, vi una causa de una ciudad por aquí cerca, de una niña que subió en Facebook una foto de una persona que la andaba persiguiendo en una camioneta. Entonces ella dice, yo caminé una cuadra y esta persona se acercó, paró su camioneta y me preguntó si me llevaba, y la niña dice, yo le dije que no, porque no lo conocía. Y yo seguí avanzando y esta persona siguió avanzando muy lento al lado mío y diciéndome cosas. Y ella le tomó una foto y la subió a redes sociales. Le realizó como una tipo funa. Y ahí el magistrado y la corte también de acá de Puerto Montt entendió que lo que la niña hizo fue lo hizo como una forma de resguardarse y de resguardar la integridad de otras personas que pudieran estar siendo víctimas de algún tipo de acoso callejero, digamos, en este caso, porque lo que ella hizo fue subir fotos y contar qué era lo que le había pasado. Entonces, eso no demostró para el juez en este caso que la niña quería arruinar la imagen de esta persona en la camioneta, sino que ella simplemente estaba contando qué era lo que le había pasado. Entonces, cuando se realizan este tipo de funas con mucha rabia, y que es muy, muy entendible, y con mucho sentimiento, queriendo destruir a la otra persona, ojalá que te echen de tu trabajo, ojalá que te deje tu pareja, esas son cosas que demuestran una intención de dañar, como una tipo autotutela.
Y eso es lo que nuestro ordenamiento no acepta, por decirlo de alguna forma. Y es distinto a cuando yo simplemente digo, yo fui, me pasó esto, tal persona me hizo esto. Eso es muy distinto porque es como un tipo de denuncia. Y eso es lo que los magistrados o lo que los tribunales han entendido, que es el ánimo de informar y no de dañar. Creo que quedó Perfecto. un poquito más explicado. Sí, súper Bien bien. claro, sí. Y por último, tenemos una pregunta. ¿Podrían recomendar alguna forma de informarnos más, de aprender más de la perspectiva de género y su marco legal, ya sea en nuestro país o no, como un artículo o algo? Muchas gracias por la charla, me ha gustado muchísimo. Yo creo que a Francisca le podríamos pedir que nos deje su correo de manera interna y nosotros le podemos hacer llegar material porque hay harto. Entonces nosotros podemos seleccionar de acuerdo a lo que ella quiera como conocer sobre la materia, porque la perspectiva de género, como yo mencioné, es transversal, o sea, aplica para todo, irradia para todo el sistema jurídico. Así que le invito a que nos pueda dejar como el correo en forma interna, no sé si lo puede enviar a alguna de nosotras o a Reni para que nos pongamos en contacto con ella. Y también invitarla, hacia Francisco como a todos los presentes, a que también puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros tenemos un Facebook de AUFEM Los Lagos y también un Instagram, que también es AUFEM Los Lagos, ¿cierto, Jaycee? Sí, a través de los cuales nosotros vamos subiendo constantemente información. AUFEM a nivel nacional también hemos elaborado cápsulas de informativa y todo esto. Estamos participando activamente también en debate, en conversaciones. A nivel local también hemos tenido participación en distintos medios de comunicación social, radios, por ejemplo. Hemos tratado de participar en diferentes áreas porque consideramos que esto es importante. Y es nuestra labor que estamos llamadas también como abogadas feministas, que para nosotros también es un desafío importante, porque como mencionaba Jaycee, el sistema jurídico en general, y en particular el sistema jurídico penal, es bastante machista. Entonces, posicionar un enfoque de género, una perspectiva de género en estas áreas es un trabajo arduo. Pero aquí estamos, y también esperamos que las futuras egresadas, licenciadas y tituladas de derecho puedan unirse también en el futuro. Esto también es una invitación para todas las abogadas que puedan unirse a esta causa y que podamos ser más socias y así podamos otorgar una mejor asesoría. En la actualidad somos 18 socias, quisiéramos ser muchos más, y de acuerdo a nuestras capacidades podemos hacer lo que en definitiva alcanzamos a hacer. Entonces, la invitación está a que puedan seguir en nuestras redes sociales. También en la última diapositiva también dejamos el correo electrónico de AUFEM, porque también estamos asesorando a las mujeres. El correo es abofem@loslagos.cl. En caso de cualquier duda y todo esto referente a temáticas de género, pueden escribirnos. Nosotros estamos diariamente revisando el correo electrónico y tomamos contactos con las personas en pos de generar esta igualdad de género, que es algo con lo cual nosotros creemos firmemente que podemos avanzar y es para lo cual estamos trabajando. Eso. Jaycee, Anita, les agradezco mucho haber participado de esta instancia. Se agradece también la participación que ustedes como AUFEM han tenido en otras instancias y cómo estos espacios ayudan a informar y a entregar conocimientos a todos nosotros. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos y todas que se conectaron y los dejo invitados para el próximo miércoles también a las 5 de la tarde para una nueva charla de este ciclo de charlas. Que estén muy bien.